quiero partir mi intervención siendo el directorio de nuestro Colegio de Ingenieros Agrónomos por esta que fue para mí inesperada designación para recibir el Premio Salvador Izquierdo, sobre todo en este año 2020, que sin duda marcará un hito que quedará por largo tiempo en la historia de nuestra nación y del mundo, como un año extraordinariamente atípico. Por cierto, por causas que nos superan a todos, pero que seguramente hará que la historia lo marque como el principio de un nuevo periodo o el fin de una era muy revuelta. Cualquiera que sea, el año 2020 será recordado por mucho tiempo. En mi caso en especial, esta distinción que me llena de orgullo, habiendo dado fin ya a mi actividad profesional después de prácticamente 50 años de ser testigo directo en el desarrollo de la industria pisquera de Chile. Presidente del colegio, al momento de comunicarme que se me había conseguido el premio, a la trayectoria profesional en el área privada, me invitó para que en esta ceremonia entregara una breve reseña o relato de lo que había sido mi actividad profesional ligada al campo privado, dando cuenta del conocimiento adquirido y de la forma en que lo había puesto al servicio del sector. Me propuse inicialmente hacer una relación detallada de los últimos 50 años que pasé en la industria pesquera, relatando con cifras y descripciones pormenorizadas los acontecimientos que me tocó presenciar y cómo esto marca la actualidad que hoy presenta la industria. Yo le agradezco nuevamente al colegio esta distinción y me preparo entonces para hacer una exposición de lo que me solicitó el presidente. Muchísimas gracias, don Fernando, por sus palabras. Entonces, ahora, a continuación, nuestro socio activo galardonado con el Premio Salvador Izquierdo nos presentará entonces la charla 50 años de la industria pesquera en Chile. Les recuerdo que existe un chat habilitado para que puedan realizar sus preguntas y en la medida de lo posible, finalizando la charla de don Fernando, iremos respondiendo. Así que ahora los dejo a continuación con don Fernando. Muchas gracias. Don Fernando, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, hubo un problema de desconexión, se está reincorporando nuestro galardonado con el Premio Salvador Izquierdo, así que démosle un par de minutos para que vuelva a ingresar y pueda realizar la charla 50 años de la industria pesquera en Chile. ¿Ahí me escuchan? Dada su gran trayectoria, ¿sí? ¿Se me escuchan? Sí, lo escuchamos, pero no lo vemos. No se preocupe. ¿Ya? No, yo lo tengo... Ahí sí. ¿Sí? Sí, don Fernando. Ahora sí, puede dar inicio a su charla. Bueno, como le decía, cuando empecé a preparar esta charla, me di cuenta que resumir 50 años es bastante complicado. Por lo cual me decidí más bien por dar un testimonio de quien estuvo allí y que desea compartir lo vivido como un ejemplo no personal, sino de lo que una comunidad agrícola puede desarrollar en beneficio común y por ende del país cuando se dan las condiciones para su desarrollo. Es esto en un tiempo muy acotado lo que quiero compartir con usted en este momento tan especial. Comienzo mi relato en el año 68. ¿Aló? Mi último año en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile. Me correspondió por azar, como requisito de la mención frutales y viñas, tomar un tema de un seminario cuyo título fue Antecedente de la industria pisquera chilena. Hasta ese momento, para mí, el pisco era solo una bebida alcohólica, alejada de mis posibilidades económicas, incluso ya que en nuestras fiestas o celebraciones era la Cuba libre, o en el mejor de los casos, el aguardiente Quinta Normal, que producía la Escuela de Agronomía en la Rinconada de Maipú, los que accedían a nuestro consumo. Entre paréntesis, que comprábamos a bajo costo, porque el director
el profesor de vinificación, el recordado colega don Sergio Daneri de Novoa, que en paz descanse, era el encargado de su producción y venta. Recuerdo que don Sergio nos decía siempre, este producto es un pisco, pero por ley no puede llamarse así. Tardé un tiempo, pero logré entender finalmente cuál es la diferencia y cuál es el concepto incluido. Buscando información para desarrollar el tema del seminario, llego a la Corfo, donde pude conocer que en ese mismo momento dicha institución, como contrapartida al plan frutícola de la zona central, estaba implementando un plan pisquero para las provincias de Atacama y Coquimbo, donde en su parte introductoria se hacen breves pero claros relatos sobre la historia centenaria de la industria pisquera y los hitos que contemplaba en su recorrido, especialmente el 15 de mayo de 1931, en que el Estado, a través de un decreto, el 181, se había comprometido a protegerla de la competencia desleal de productos de otras procedencias y de características distintas. Este decreto de protección, como hoy se denomina, está en la base de la denominación de origen pisco y lo que le da un sustento legal muy reconocido en el comercio internacional. Es esta la razón también de por qué los 15 de mayo la industria chilena celebra el Día del Pisco. Concluido este seminario y ya a punto de egresar de la Escuela de Agronomía, se me hacía necesario tomar un tema para realizar mi tesis de grado, lo cual vino a ocurrir cuando se me ofrece la oportunidad de incorporarme a un convenio de investigación que Línea tenía con la Cooperativa Control Pisquero de Elqui, utilizando el campo experimental de Vicuña como base. Lo tomé de inmediato. Lo poco que había profundizado en mi seminario anterior me había dejado una inquietud por conocer más de lo que se llamaba la zona pisquera. En noviembre de 1969 doy mi examen de grado y permítanme recordarlo, nada menos que en la oficina del rector de la Universidad de Chile, don Ruy Barbosa Popolicio, que en paz descanse, quien a la vez era mi profesor guía de la tesis realizada. Aprovecho este espacio y el momento para un sentido recuerdo de él. En enero de 1970, ya con mi título de ingeniero agrónomo en la mano y después de muchas postulaciones, consigo mi primer trabajo profesional en el servicio agrícola de la provincia de Coquimbo, como extensionista en frutales y viñas encargado de manejo y plantaciones de vides en el valle del río Choapa, que por disposición del proceso de reforma agraria de ese momento y de acuerdo al plan pisquero recientemente formulado por la Corfo, debían incorporarse a la industria pisquera, que había sido elegida como la palanca de desarrollo agrícola de las provincias de Atacama y Coquimbo. Al cabo de 2 años y medio en esta institución, tengo la oportunidad de incorporarme a la Cooperativa Agrícola Pisquera Capel en Vicuña como ingeniero agrónomo, asesor vitícola de los cooperados y enólogo de la planta pisquera. Y luego en 1974 me cambio a la Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui, con sede en La Serena, donde me desempeñé los siguientes 31 años, con un contrato de ingeniero agrónomo enólogo, pero que en la práctica, por las diversas contingencias que ocurren en un país, y en este caso en una cooperativa de agricultores pequeños y medianos, la actividad a desarrollar se va transformando en una multifunción y llevo un recuerdo con agrado, ya que me permitió descubrir distintas facetas de una profesión como la nuestra, que no solo es técnica o de conocimientos específicos, sino que en esa relación estrecha que se produce con el campo y su gente, descubrir y aprender la fuerza o el potencial que puede haber en comunidades agrícolas homogéneas para cumplir sus fines productivos y lograr el sustento legítimo de sus integrantes. La relación estrecha con el paisaje y la gente del pisco, en forma paulatina, me llevó a profundizar y conocer con mayor detalle el significado de la denominación de origen pisco, y comienzo a entender y defender como un concepto patrimonial de alta importancia en la historia, presente y futuro de la agroindustria pisquera regional. En estas condiciones accedo, después de 36 años de estar en la parte productiva, a hacerme cargo de la gerencia de la Asociación de Productores de Pisco, entidad gremial recientemente formada que agrupa a toda la industria, cuyo propósito principal está en propender al desarrollo y defensa del sector pisquero a través de la consolidación de la denominación de la sustentación en el patrimonio dado a los viticultores de la región pisquera para su fin.
Desde estas distintas ubicaciones, de una u otra forma, de la industria y comprendieron de la Corfo, elaborado entre los años 65 y 68, 1965 y 1968, y puesto en práctica desde entonces, sirvió para dar un sentido o dirección a una actividad agroindustrial que necesitaba de una orientación para canalizarse en la dirección adecuada a sus necesidades de crecimiento. A modo de paréntesis, quiero hacer notar que en el desarrollo de una denominación de origen, cualquiera que sea, se han señalado que al menos hay 3 etapas en su desarrollo. La primera es la etapa local, que ocurre en el lugar de aparición, donde el producto se conoce y se aprecia, y por lo tanto los consumidores van a buscarlo para adquirirlo. Luego viene la etapa de expansión o etapa nacional, en que el producto, ya más conocido y apreciado, y por lo tanto sus productores deben, por el mayor volumen, llevarlo cerca del consumidor nacional. Finalmente, la tercera etapa es la internacional, que es cuando sus niveles de conocimiento y apreciación han llegado más allá de las fronteras del propio país. Pienso que a comienzos de la década de los años 1960, el Estado percibe que la industria pisquera estaba concluyendo la etapa local del producto y requería apoyo para proyectarse a recorrer la segunda etapa, la nacional, y lleva su presencia a los mercados de todo el país. En 1963, el decreto número 15.142 exime del pago de impuestos por 10 años a las nuevas plantaciones de vides cuyo destino era la elaboración de pisco. Además, concede beneficios tributarios a las organizaciones cooperativas y autoriza al Ministerio de Agricultura para incorporar, previo estudio, otros territorios de las provincias de Atacama y Coquimbo de la zona pisquera. Escasa información o datos de la industria existían al momento de realizar el plan propuesto, por lo que la misma Corfo debe levantar la información y a partir de 1967 realiza la encuesta vitivinícola zona pisquera, que define como una fotografía del momento el punto de partida del plan pisquero, y lo que informa es lo que sigue. En la diapositiva 1, si me acompañan, está el estado en que estaba la industria pisquera en los años en que parte el plan pisquero. Hay una superficie de viña, no, en la diapo 1. Esto. Hay una superficie de viña en ese momento, no, de 3.266 hectáreas, hay un número de productores de 1.300, hay una producción total de uvas de 20 millones de kilos, hay un rendimiento bajo de 6.124 kilos por hectárea, hay un volumen de pisco en litros corridos que se embotella de 5.600.000, y hay una población, y ante una población de 9.400.000, el consumo per cápita se determina que es de 0,59 litros por habitante. El propósito del plan pisquero diseñado en una primera etapa hasta 1973 era aumentar las viñas en un 50%, aumentar la producción de pisco en un 80%, mejorar los rendimientos en un 30% y por ende aumentar el consumo de pisco en el país. Junto a esta caracterización cuantitativa de la industria pisquera, se informa a la vez de su estructura productiva, que era la siguiente. Había un sector de productores independientes de pisco, que eran pequeñas o medianas destilerías con 1 o 2 alambiques en sus instalaciones, cuyo rol había sido fundamental en el periodo en que se consolida la región como productora de pisco entre 1850 y 1930. Su gestión gremial en tiempos de la gran crisis económica de fines de la década de los 20 permitió que el año 31 se dictara el decreto 181 ya nombrado. Para el año 1967 y 68, en el estudio base de Corfo para el plan pisquero, se mencionan 28 pequeñas destilerías con autorización para operar alambiques pisqueros. Y estas producían aproximadamente el 35% de la producción y decreciendo. Un segundo segmento de la estructura de industria en ese tiempo eran las cooperativas pisqueras independientes,
En este segmento reconoce a la Cooperativa Agrícola y Pisquera de Copiapó con su pisco Inca de Oro, con una participación estimada en 1% del mercado, y a la Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui, con su única marca en ese tiempo, Pisco Control, presente en prácticamente todos los valles pisqueros. Control Pisquero, creada en el año 1933, en ese tiempo era una cooperativa de destiladores más que de viticultores, y la marca Pisco Control en esos tiempos era la más importante del mercado. Tenía una participación del 40% y subiendo, puesto que sus puertas se comenzaban a abrir para recibir viticultores, además de destiladores, como había sido su condición original. Un tercer segmento de esta estructura industrial estaba constituido por un grupo de cooperativas de productores locales de uvas, y en algunos casos alcoholes, que no tenían una marca comercial, ya que normalmente abastecían a los segmentos anteriores. Corfo calcula que en este sector había un 24% de la producción. El plan formulado incluía aumentar la capacidad de procesamiento en 7,5 millones de kilos de uva, y la fórmula ideada era construir por el Estado 3 plantas o centrales vitivinícolas y entregarlas para su administración y manejo a este sector de productores cooperativos. Es así que en régimen de operación de norte a sur se construyó y se asignó la central vitivinícola de Huasco, ubicada en la localidad de Alto del Carmen, que se entregó a la Cooperativa Agrícola Vitivinícola Valle del Huasco, que producía el pisco Río Huasco. Luego, la central vitivinícola de Elqui, ubicada en Vicuña, se entregó a la Cooperativa Agrícola y Pisquera de Elqui y producía el pisco Capel. La central vitivinícola de Limarí, ubicada en Montepatria, asignada a la Cooperativa Agrícola Frutícola y Pisquera Montepatria, producía el pisco Río Limarí. Cuando ingreso a la actividad en el año 70, como funcionario del SAC en Choapa, constato que efectivamente el plan pisquero en lo que se refería a plantación de nuevos viñedos se estaba cumpliendo tal cual, ya que el encargo que tenía de parte de mis superiores, esta actividad se mejor forma. Luego, en 1902, gobierno ya con suelo revuelto, la central vinícola Sofías en el plano. Don Fernando, Ya, está perdiendo el audio, parece que hay mala señal. Aquí está ¿Me escucha? pésima la señal. Sí, no se ¿Me preocupe. escucha nadie o no? ¿Ahí? Sí, ahora sí lo escuchamos, ¿Cómo don va? Fernández, para avisarle. Ya. Ahora sí. Cuando llego a la cooperativa Capel, entonces con un gobierno de otro signo que el anterior, constato que a pesar de lo revuelto del clima político nacional, las centrales vitivinícolas ofrecidas en el plan original estaban en plena actividad, y ya en su segunda o tercera temporada productiva. La industria, en lo que corresponde a los productores, había tomado conciencia de que el esfuerzo que hacía el Estado para llevar a efecto su plan de desarrollo debía responderse con responsabilidad. Y es así como se abre la industria a la contratación de profesionales, sobre todo de ingenieros agrónomos, enólogos y técnicos agrícolas, para atender las viñas y los procesos de destilación y elaboración. Por otro lado, lo que había sido una iniciativa exclusiva de la Cooperativa Control Pisquero en cuanto a contratar investigación vitícola, se transforma en un proyecto de la industria completa y se establece un convenio de investigaciones con ELINEA a través de su campo de experimentación de Vicuña, que por más de 15 años suministró conocimientos e información técnico-vitícola, beneficiando directamente a los productores, lo que se va manifestando en las cifras de rendimiento que de año a año van subiendo. La diapositiva, por favor. Hasta del año 73, el estado de las cifras anteriores es el siguiente. La superficie se ha incrementado en un 29%, a 4.200 hectáreas. La producción total de uva ha subido en un 60%, ya son 32 millones de kilos de uva. El volumen de pisco en litros corridos ha aumentado en un 55%, y el consumo per cápita de pisco ha subido un 43% a 0,85 litros por cápita. Viene un periodo a continuación desde el año 74 al 76, inmediatamente asumido el régimen militar y en forma drástica,
se impone una intervención en la economía del país, lo que se llamó el shock treatment, o tratamiento de choque, que significó que este primer periodo del país, el alto desempleo y por ende el bajo poder adquisitivo de la población, las ventas de pisco se vinieron al suelo, dejando como consecuencia una alta acumulación de stock de alcohol, de vinos, alcoholes y cajas de pisco que no se podían vender, y como consecuencia los ingresos apenas permitían el sostén básico de las empresas y un pago mínimo básico a los cooperados productores, a quienes por principio se les recibía toda la producción que por los incentivos anteriores eran cada vez más abundantes. Las cuotas que las cooperativas pagan mensualmente a sus cooperados por la materia prima recibida, por primera vez se resienten, al extremo en que hubo meses en que no se pagaron. Yo aún lo recuerdo muy bien. Los asistentes técnicos tuvimos que transformarnos en asistentes sociales y portadores, no de insumos para la viña, sino alimentos básicos para las familias de los cooperados agricultores. Fueron momentos difíciles, como lo fue en el resto del país. En forma dramática, la industria entiende que el estilo de administración debe cambiar. En el sistema de libre mercado instaurado, ya no es posible esperar que vengan a comprar el producto. Hay que salir a venderlo. Debe hacerse publicidad. Los recursos deben administrarse con criterios técnicos. Y así comienza a llegar a la administración los profesionales ligados a tales actividades, tal como en años anteriores habíamos sido los profesionales del agro. Entre 1977 y 1981, en un ambiente económico nacional más recuperado y ordenado, con empresas pisqueras mejor preparadas para competir, se presenta una racha económica internacional muy positiva que en el país tuvo una rápida repercusión en diversos sectores de la actividad económica que, encabezados por la banca nacional, reparte créditos en forma hasta descontrolada, con intereses bajos y con dólar fijado a bajo precio, lo que llevó a que en un momento la situación de la industria pisquera respecto a la venta de pisco girara en 180 grados y se vuelve a la actividad frenética que requería más materia prima. Los productores y muchos pequeños inversionistas y comerciantes sienten la demanda y, aprovechando el momento, invierten en tierras, producto del término de lo que había sido el sector reformado, y en nuevas plantaciones de vides para satisfacer las necesidades inmediatas de producción y ventas de pisco. Sin duda, y esto lo escuché de muchos agricultores, estos 5 años están entre los momentos muy favorables de la historia reciente de la industria. Son los años en que el entusiasmo lleva a las empresas a requerir de sus socios más materia prima y a los productores a dar rápida respuesta a esta demanda, creándose un potencial de producción que será patente, desgraciadamente, no tanto en este periodo de altas ventas, sino cuando la situación se revierta drásticamente en 1982. Al término, diapo 4, por favor. Al término de este periodo, en el año 81, se registran los valores que están en la pantalla. La superficie de viña sigue subiendo, la producción total de uvas ha aumentado a 45 millones de kilos de uva, el volumen de pisco en litros corridos ha subido a 12 millones de litros y el consumo per cápita de pisco a 1,04 litros por habitante. Viene enseguida un periodo entre 1982 y 1985. Los que somos mayores sabemos de lo que estamos hablando. En el primer semestre de este primer año, el año 82, se produjo la crisis económica más grande de la historia. Los expertos señalan que hubo prácticamente una quiebra del sistema financiero completo, por exceso de desregulación de la banca comercial, que sin límites había traspasado dinero a sus clientes, sobre todo en moneda extranjera, que de un día para otro aumenta el doble de su valor. Al final, el milagro económico chileno del periodo anterior no era tal. Estaba construido sobre deudas y cuando éstas se pagar, no existe la forma. Por su parte, las empresas cooperativas que conforman en su mayor porcentaje el sistema pisquero no quedan ajenas a esta situación. Primero, porque también se habían endeudado en la modernización de sus plantas de procesamiento, y segundo, por la transferencia de beneficios a sus socios que en las actuales condiciones no se podían mantener. La quiebra de muchas empresas distribuidoras de pisco significó la falta de venta
se agregara una descapitalización. En este periodo, el sistema cooperativo pisquero pasa a dominar sin contrapeso la estructura de la industria pisquera. Prácticamente el 95% de la producción y venta corresponde a cooperativas. Y en este caso, a las cooperativas Control y Capel, porque lamentablemente las cooperativas de Huasco y Limarí deben cerrar sus puertas ante la imposibilidad de atender sus obligaciones contraídas en momentos de expansión. Con solo dos actores cooperativos en el mercado, Control y Capel, con una sobreproducción de uvas y alcoholes y con ventas deprimidas de pisco, la competencia entre las dos cooperativas se hace más virulenta, hasta llegar a lo que se denominó la guerra del pisco, que en realidad era una guerra de precios, los cuales alcanzaron cifras tan bajas que costó mucho después recuperar. El catastro vitícola del año 85 del Servicio Agrícola indica que la superficie de viñedos pisqueros ya está en los 5.875 hectáreas. Tienen seguido entre 1900 y 1900. La guerra se iniciaba día no era por largo tiempo. Y la economía era a una casa constatar efectos, pero serán. Don Fernando, se escucha entrecortado nuevamente, disculpe que lo interrumpa. ¿Me puede volver a hablar a ver si se escucha bien? Sí, ahí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ahora sí, don Fernando. Sí, ahora sí. Siga, por favor. Muchas gracias. Bueno, él señalaba que habían quedado de esta crisis un efecto negativo, que a partir de este punto las cooperativas quedan seriamente endeudadas con la banca comercial, en una dinámica que no se detiene, ya que a pesar de los aumentos de volúmenes de venta de pisco, el precio quedó deteriorado y con bajas posibilidades de recuperación, al menos en lo inmediato. El pisco se percibe como un producto de bajo precio y de calidad acorde a este. Pero sí hubo un gran efecto positivo. La gran reducción de precios por ofertas súper especiales durante los meses más duros de la competencia fue un impulso impensado a la captación de una gran cantidad de nuevos consumidores. En la medida que el país se va recuperando de la crisis económica, van quedando como consumidores permanentes que acompañarán en el siguiente periodo de recuperación el resurgimiento de la industria pisquera. La diapo 5 de 1990. ¿Tienen la diapo 5? Sí, ahí está, don Fernando. Sí, gracias. La superficie de viña ya ha llegado a 7.423, ya hemos superado 127% el plan pisquero inicial. La producción total de uvas ha llegado a 100 millones de kilogramos, o sea, 400% más que al comienzo del plan pisquero. El volumen de pisco en litros corridos es de 30 millones de litros y el consumo per cápita ha escalado hasta los 2,26 litros por habitante. Entre 1991 y el 2000, en esta década, en términos sociales y económicos, este periodo es nombrado como una de las grandes décadas del país, en términos de inflación, en términos de pobreza, en términos de empleo. Por poner un parámetro, el ingreso per cápita sube de $4.900 en 1990 a los $11.000 en el año 2000. El llamado del Estado al sector productivo nacional es a prepararse para salir a competir al exterior, aprovechando la reinserción del país en el mundo económico internacional y la política de apertura comercial que se mantiene en el periodo anterior. En este sentido, creo que la industria pisquera, que venía saliendo recién de una crisis muy importante, no estaba preparada para este salto cualitativo. Sus conflictos internos y su mochila deudora, heredada de los años anteriores, no le permitían, ni por condición económica, ni por los estándares de calidad que se exigían, pensar en una política exportadora mayor. Hasta el momento, el 1% de la producción era lo que se destinaba a la exportación y no era posible aumentarlo. No obstante que el Estado, a solicitud de la industria, tuvo el acierto de incorporar al pisco como producto típico
en todas sus negociaciones o tratados comerciales que realizó, de tal manera que en el futuro quedara a salvo de la embestida peruana por desplazarlo de los mercados internacionales. Se necesitaba de un tiempo de adecuación, consolidando primero el mercado interno, sobre cuya base poder proyectar su abordaje exportador. A pesar de las fuertes limitaciones presupuestarias producto de los periodos anteriores, ambas cooperativas comienzan sus actividades para mejorar sus tecnologías y adaptar sus plantas de procesamiento a lo que el mundo tecnológico ofrecía en ese momento. En este desafío de la industria, se buscaron los apoyos científicos y técnicos de las instituciones mejor representadas para el rubro. En el caso de control pesquero fue la Pontificia Universidad Católica de Santiago y en Capel la Fundación Chile. Se produce efectivamente, al cabo de una década, un avance tecnológico importante con una mejoría sustancial de la calidad del pisco. Aparecen nuevas marcas, nuevos tipos de pisco, productos derivados como el pisco sour y otros productos que buscan diversificar la canasta, de manera de dar salida al creciente volumen de uva pisquera, ya que los viticultores, entusiasmados también por el momento económico, continúan su política de ampliar sus plantaciones y mejorar su rendimiento. Fuera de estos altos volúmenes de uva pisquera que escapan por el momento cualquier posibilidad de comercialización en el mercado pisquero, la década analizada tuvo logros que van a ser fundamentales para la continuidad del negocio pisquero en los años siguientes. Podemos notar, por ejemplo, en primer lugar, el mejoramiento sustancial en la calidad y presentación del producto, que permitió hacerlo competitivo en los mercados más exigentes. Segundo término, una recuperación paulatina del precio del pisco, nuevos estilos, nuevas presentaciones, marketing modernos, etc. Tercer lugar, una mejor percepción del producto por los consumidores. En un mercado que se abre a la multiplicidad de productos, tiene claro que su elección requiere un aspecto básico de calidad que es intransable. El consumidor piensa, si no me gusta lo devuelvo y no compro más. 4. Respecto al consumo, en la primera parte de este periodo, analizando el mercado de bebidas alcohólicas destiladas, me refiero a whisky, vodka, gin, tequila, coñac, etc., el pisco llegó a ocupar el 70% del consumo, en la medida que se hacen acuerdos comerciales, sobre todo en el periodo siguiente, con países productores, especialmente de la Unión Europea, de México, Canadá, Estados Unidos, esta cifra tiende a bajar y a estabilizarse en un nivel cercano al 50%. En la diapo 6 muestro lo que ha ocurrido al término de la década del 91 al 2000. En esta década, como ustedes podrán ver, la producción total de uva ha escalado a una cifra enorme, 260 millones de kilogramos de uva. Por cierto, esta producción no cabía en la industria pisquera y deben sacarse. En este periodo, prácticamente 120 millones de kilos de uva para otros fines que las propias empresas fueron preparando, pero no llegaron a la industria pisquera. Por lo tanto, el volumen de pisco en litros corridos era de 45 millones de litros, que correspondían a aproximadamente 150 millones de kilos de uva. El consumo per cápita de pisco ha llegado a la cifra de 2,93 litros. El nuevo milenio, ya estamos en el año 2001-2010, se presenta mucho más prometedor. El problema de la industria pisquera ya no es tecnológico. Se había logrado en el transcurso de la década pasada poner el pisco en la categoría de las bebidas alcohólicas de calidad. Se habían desarrollado nuevos conceptos, nuevas marcas y nuevas alternativas en este rubro, de tal manera que desde este punto de vista, la industria chilena era competitiva y estaba en condiciones de pelear Don Fernando, creo que se quedó sin audio. ¿No lo escuchamos? Para que pueda ir. ¿No? Fernando, ¿me escucha? Sí, ¿Sí? ahí se... ¿Me escucha ahora? Sí, lo escucho. Ya, perfecto.
¿Me escucha usted, cierto? Sí, lo escucho claro y fuerte, así que prosiga. Ya. Bueno, decía que los actores clásicos del mercado, las cooperativas Control y Capel, ya habían entendido que en el ambiente económico actual del país ya no era solo el precio del producto el factor para competir, y que tanto daño provocó entre ellas en la década de los 80. Hoy día la calidad, la variedad, la complementariedad con la gastronomía y la mixología eran conceptos a los cuales había que dar una gran atención en la industria del nuevo milenio. Para estas cooperativas, la carga de la deuda acumulada por muchos años era difícil de sobrellevar. Le restaba capacidad de operación por demanda de sus asociados y ante nuevos desafíos que la demanda actual reclamaba. Especial importancia tuvo esta situación que movió a que ambas cooperativas intentaran fusionarse en una sola, entendiendo que la nueva competencia no estaba al interior de la industria, sino en el mercado nacional, ante la fuerte introducción de bebidas alcohólicas del resto del mundo. No prosperó este intento, por causas que no correspondan analizar, pero lo que sí prosperó fue que una de ellas, la cooperativa Control Pisquero, más comprometida que Capel, aceptara una propuesta de la CCU para comprar todas sus instalaciones, incluyendo las marcas, pagar su cartera de deudas bancarias y formar una nueva empresa de la cual se le ofrecía el 20% de la participación, por lo tanto se mantenía activa solo para la comercialización de uvas y de sus socios, a la cual la nueva empresa se comprometía a comprar por 20 años asegurados a precios según las condiciones de cada año. La reunión en que se votó por parte de los socios de la cooperativa Control Pisquero esta propuesta fue el 15 de marzo del 2005 y por alta mayoría se aceptó la oferta y se procedió de inmediato a su implementación. La nueva empresa se denominó Compañía Pisquera de Chile bajo el control de la CSU. Después de 72 años de liderazgo en la industria pisquera, la cooperativa Control Pisquero desaparecía de la primera línea y se transformaba en una cooperativa de productores de materia prima pisquera. La cooperativa Capel, por su parte, habiendo recibido invitación para adherirse a este proyecto, que por primera vez dejaba la industria en su mayor parte en manos de una sola empresa, al final decide seguir siendo activo participante de la industria y cierra por el momento toda propuesta de vender o fusionarse. Su recuperación en los años posteriores mostrará que fue una buena decisión. Mientras esto ocurre en el nivel superior de la industria, nuevos actores comienzan a aparecer, algunos tradicionales, como descendientes de antiguos destiladores, y otros nuevos que observan la recuperación del producto pisco como imagen nacional y quieren embarcarse en esta nueva etapa, que sin duda como resultado final debe ser la exportación, pasando así a la tercera etapa de la denominación de origen pisco, señalada en un principio. Pronto los nuevos actores señalados ya están indicando que su presencia no será circunstancial. En el año 2003 crean la Asociación de Productores de Pisco, que establece contactos con el Estado para llevar adelante temas promovidos por este, como es la producción limpia, lo que sin duda en el momento actual era muy relevante y bien visto, por lo que muy pronto adhieren las dos grandes. Para efectos de imagen industrial, con una denominación activa, no resultaba presentable no actuar en forma unida. Cuando se produce el ingreso de las dos empresas mayores a la Asociación de Productores de Pisco, se me ofrece tomar la gerencia de esta, en lo cual estuve los 8 años siguientes hasta mi retiro en el año 2014. Al término de este periodo, pueden señalarse algunos hechos importantes. Primero, la industria pisquera, o si se quiere, las empresas pisqueras, están unidas voluntariamente en una asociación. Segundo, esta unión con todos sus integrantes ha logrado la aprobación en un 100% de un acuerdo de producción limpia de la industria pisquera, que significaba que bajo la estricta observación de los organismos del Estado se había dado cumplimiento al mejoramiento ambiental de la producción. Se han restablecido los lazos con el Estado y éste entiende que su apoyo a la industria, aun cuando no en la forma activa del año 68, es necesaria para darle sentido unitario a toda la región, entendiendo el rol geopolítico que representa que los agricultores ocupen los espacios de toda la región y no se desplacen a los centros poblados con todas las consecuencias que esto trae aparejado.
La propia industria, a través de la autorregulación, ha estabilizado sus cifras, produciendo pero sacando de la industria del pisco casi 100 millones de kilos de uva, que destina a otros fines. De acuerdo a lo informado, en el año 2010 se puede establecer lo siguiente. La diapo 7, por favor. ¿Aló? La diapo 7. Sí, no se preocupe. Sí, la estamos poniendo. Ahí estamos, en 2010. En la diapo 7, en la diapositiva, podemos ver que la superficie de viña ya se ha estabilizado en 10.000 hectáreas. El número de productores se mantiene en los 3.000 y la producción total de uva se ha estabilizado en una cifra más baja, pero que igual es necesario sacarle 100 millones para destinarlo a otros rubros. El volumen de pisco en litros corridos se ha estabilizado también en 36 millones, dando un consumo per cápita para ese año del 2010 de 2,11 litros. Finalmente viene un periodo que es el 2011-2018. Desde la década pasada, luego del éxito del APL, el Estado está disponible para seguir apoyando a la industria, en virtud de la incidencia social y económica que la industria tenía, sobre todo en el ámbito agrícola, y estuvo de acuerdo en apoyar una estrategia de internacionalización definida en sólidos diagnósticos realizados respecto al futuro de la industria. Es así que a través de un programa de innovación territorial, PIT, Nuestro Pisco, donde intervino el FIA, Fondo de Innovación Agraria, y el INEA, del Ministerio de Agricultura, y con un programa de mejoramiento de la competitividad, con Corfo y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Coquimbo, se llevó adelante un conjunto orgánico de estudios que cubrieron todos los campos para desarrollar una estrategia de internacionalización que desde todo punto de vista apuntó a preparar la información interna de la zona pesquera para mostrarla al mundo y, por otro lado, definir el producto en todas sus dimensiones actuales para que llegue sin problema a los mercados más demandantes. La participación de empresas extranjeras y chilenas, junto con universidades y gente entendida, logró conformar una serie de trabajos que están disponibles para quien desee consultar en las instituciones comprometidas y, por supuesto, en la Asociación de Productores. Este trabajo culminó en Nueva York, Estados Unidos, donde se hizo el lanzamiento oficial de la campaña en el año 2012. Los pasos siguientes quedaron encargados a las empresas, que si bien es cierto han avanzado mucho en estos intentos, deben resolver un aspecto que los estudios mostraron fundamental, cuál es trabajar, al menos en una primera etapa, una marca única o sectorial, como es Pisco Chile, lo que al menos hasta ahora no ocurre, ya que las empresas siguen sus intentos en forma independiente. Con respecto al mercado nacional, este se ha estabilizado. Creo que don Fernando nuevamente ha perdido la conexión. Ahí. ¿Nos escucha? 2018, la última diapositiva. ¿Don Sí, Fernando? ¿sí? Sí. Yo la escucho. ¿Me escucha usted? Sí, ahora sí lo escucho, ¿Aló? don Fernando. Sí, lo escuchamos Ya. fuerte y claro. Ya, entonces digo que con respecto al mercado internacional, al mercado nacional, este se ha estabilizado. Las cifras de la década anterior no han cambiado. Solo que el SAC informa que en el año 2018 la superficie de viñedos pisqueros nuevamente bordea los 10.000 y los productores han aumentado a 3.127 unidades. Al parecer, el interés por ser parte de la industria y aprovechar sus momentos buenos vuelve, pero sin duda y por ello se hace muy necesario buscar los espacios hacia el exterior. Palabras finales que quiero decir: han pasado 50 años desde que en 1968 se lanzara el plan pisquero con un fuerte apoyo del Estado, que permitió, pese a todas las contingencias políticas del momento, un despegue de la industria, insertándose en la etapa nacional de la denominación de origen. Hoy día, con una industria estabilizada, pero en permanente actividad, con un motor propio, pero con un apoyo necesario del Estado como antes,
debe encontrar la fórmula, sin perder su lazo regional, para pasar a la tercera etapa de su desarrollo como denominación de origen y seguir aportando beneficios a la región del país. Por data, fuera de este periodo analizado, en el año 2019, luego de 4 años en retiro, tuve la última oportunidad de prestar servicios a la industria pesquera representada por la Asociación de Productores, cuando me pidieron que diera un testimonio de la industria ante un tribunal de Tailandia, para demostrar que la industria era una realidad legal y concreta, con su historia y sus realidades, algo que el Estado peruano le negaba, planteando que solo era una invención de la región para usurpar el nombre pisco. Los hechos nuevamente le dieron la razón a nuestro país, y Chile y los productores de uvas y pisco pueden y deben seguir adelante con la denominación de origen, con el solo compromiso de respetarla, conservarla y mejorarla cada vez más para beneficio de las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención y gracias por la distinción.